Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Adi Carrera, del Instituto Politécnico Nacional de México. Primero que nada, agradecer la invitación que nos hizo Carmen Navarro y, por supuesto, Daniel Carabacore, y el increíble esfuerzo de organización de este seminario que ha requerido bastante desgaste físico y anímico por parte de nuestros colegas. De todo ha estado muy bien, les agradecemos todas sus atenciones. Bien, mi colega, la doctora Harumi Rosas, y yo vamos a exponerles el caso mexicano. Vamos a dividir en tres diferentes secciones la exposición. La primera es un poco el contexto, un contexto muy rápido, muy general sobre el gobierno local mexicano. Después vamos a tener algunos comentarios acerca de la aplicación del AI para el caso de América Latina en general. Son 4 consideraciones que nos parece importante en las que debemos reflexionar todos. Y por último, los indicadores, cómo los aplicaríamos para el caso mexicano, y donde pensamos que puede haber bastantes, discusiones, debates, porque van a ser bastante asimétricos con seguramente muchos países de la región. Entonces, bueno, en primer lugar decirles que en el equipo estamos trabajando 5 personas. Harumi y yo estamos en representación plenipotenciaria de ellas, que es el doctor Antonio Sánchez Bernal, también de la Universidad de Guadalajara, Vicente Ugalde Saldaña, del Colegio de México, y Mónica Hunda Gutiérrez, también del Colmex. El contexto. Bueno, México es uno de los 4 países federales que existen en la región latinoamericana, aunque por el momento pues uno es como de chocolate. Solamente tenemos 3 federaciones, que son la argentina, la brasileña y la mexicana. México es un país que está integrado por 32 entidades federativas. Muy recientemente, por una reforma constitucional, estamos incluyendo como entidad federativa a la Ciudad de México, que es este pedacito amarillo que está justo en medio. México es un país federal, pero tiene una profunda y arraigada tradición centralista que es ancestral. O sea, desde tiempos precolombinos, antes de que llegaran ustedes, ya éramos un país muy centralista, ¿no? Nosotros tenemos 2.457 gobiernos locales, y su principal característica es que hay una gran heterogeneidad entre ellos. Les trajimos como ejemplo el índice de desarrollo humano más reciente municipal que tenemos, que es PNUD 2014, y nuestros extremos son un gobierno local en la Ciudad de México, que es la delegación Benito Juárez, y que tiene el índice de desarrollo humano de Holanda, y tenemos el Cochuapa el Grande en Guerrero, que tiene un índice de desarrollo humano correspondiente a Liberia, ¿no? Es decir, uno de los países más pobres del mundo. En esos 2 extremos se mueven la mayor parte de los municipios mexicanos. Tenemos municipios inmensamente ricos, algunos tienen presupuestos superiores a los de casi todos los países centroamericanos, y tenemos municipios que viven completamente en la miseria y de las transferencias federales, ¿no? Entonces, esto es importante destacarlo, y creo que en el caso en general de América Latina así va a ser. En México nosotros consideramos que tenemos 3 tipos de gobiernos locales diferenciados con base en la forma en la que se eligen sus gobiernos. El primero, pues, es el que todo el mundo conoce, son los gobiernos municipales electos por el sistema tradicional liberal de partidos políticos, ¿no? Que están en la Constitución. Es la forma más clásica de gobierno local bajo el modelo francés. Y de esos tenemos 2023 que representan el 82% de los municipios del país. Yo le voy a enviar el PowerPoint y un documento que preparamos a Daniel para que lo distribuya en toda la red. Después tenemos unos que son, no podía ser de otra forma. México es uno de los países donde más se conservó nuestras etnias precolombinas. Entonces tenemos gobiernos municipales electos con base en lo que antes se conocía como sistemas de usos y costumbres. Por una reforma constitucional de hace unos 6 años se le llama ahora sistemas normativos internos. Se distinguen porque son básicamente municipios indígenas en los que cada comunidad tiene una forma que puede ser diferente de elegir a sus representantes. En algunos de esos municipios, por ejemplo, las mujeres no pueden votar ni ser votadas para puestos de elección popular.
En algunos no pueden votar los que no son originarios del municipio. En algunos no pueden votar los que migraron normalmente como trabajadores ilegales hacia Estados Unidos y luego regresaron, pierden derechos, ¿no? En fin, ahí es un mosaico muy grande y de esos tenemos 418 municipios, 417 de ellos en el estado de Oaxaca y uno de ellos en Michoacán y solamente representan el 17%. Son en general los municipios con mayores índices de rezago en todas las dimensiones del índice de desarrollo humano. Y por último tenemos las delegaciones políticas, que son el gobierno local de la Ciudad de México, que el año que entra se van a convertir en alcaldías, que es otra forma de gobierno local, pero que no tiene mucha relación con el gobierno municipal clásico. Van a tener funciones distintas y lo que las caracteriza básicamente es el elevadísimo grado de subordinación que tienen del gobierno central de la Ciudad de México. No recaudan, no deciden, solamente instrumentan, a pesar de que las autoridades, los delegados políticos, son electos a través del voto popular y directo, o sea, es elección, pero no tienen mucha capacidad de decisión en términos del policy making, ¿no? De la hechura de política pública. Ahora, en las 32 entidades federativas tenemos también grandes diferencias en términos de cuántos municipios o cuántos gobiernos locales las componen. Tenemos el extremo de Oaxaca, que es un estado del sureste, que tiene 570 municipios, que es donde están los 417 que son municipios indígenas. Y luego tenemos las Baja Californias, Baja California Norte, Baja California Sur, que cada una solamente tiene 5 gobiernos locales, ¿no? La densidad poblacional también es muy diversa, obviamente, casi todo está concentrado como cualquier país en vías de desarrollo, ¿no? en algunas grandes ciudades. México es un país que es uno de los más urbanizados del mundo. Al día de hoy ya tenemos el 80% de nuestra población viviendo en zonas urbanas y contando. Hemos abandonado el patrón de migración hacia las grandes ciudades y ahora las que están creciendo son las ciudades medianas. Y no es casualidad, por supuesto, que por eso vamos a encontrar que los municipios de ciudades medianas son los laboratorios de innovación local más dinámicos, o sea, están constantemente innovando porque tienen una necesidad de resolver problemáticas en términos de prestación de servicios públicos, que es inmediata, ¿no? Porque todos los días están recibiendo cientos y cientos de personas que necesitan agua potable, energía, seguridad, transporte. Bien, ahora esto es como un panorama muy general. Mañana en el seminario pues podremos decir un poco más. Empezaremos con los comentarios sobre la aplicación del AI europeo para América Latina y le cedo la palabra para la primera intervención de la doctora Harumi Rosas. Bien, nosotros ante el reto en que nos enfrentamos tuvimos una reunión el día 2 de marzo en la Ciudad de México, todo el equipo completo. Hicimos una lectura previa de toda la información que ya se estuvo manejando del índice y discutimos algunos inconvenientes, algunos retos, limitaciones que nosotros veíamos, la aplicación, la replicabilidad de este índice en el caso mexicano. Lo primero que nosotros nos encontramos fue que los nombres en inglés, a la hora de una traducción literal al español, pues no nos decían mucho. Entonces nosotros trajimos una propuesta de nombres considerando el esquema mexicano y entonces nosotros también aquí señalamos algunos comentarios. En el caso de Institutional Debt, nosotros proponemos el nombre de autonomía jurídica, por ejemplo. ¿De qué se trata? Es una cuestión de considerar las responsabilidades de los gobiernos municipales en términos de su andamiaje legal. El policy scope, los ámbitos de intervención, que se refiere más bien a las áreas en las que realmente los gobiernos están participando. Political discretion, incidencia efectiva, fiscal autonomy, autonomía en diseño tributario. Nosotros veíamos la traducción que se había hecho de este nombre y encontramos, estaba como autonomía fiscal. Nosotros consideramos en el equipo que no parece ser el correcto debido a que puede existir alguna confusión con la capacidad del gobierno para descansar en sus ingresos propios como tal.
Financial Transfer Systems, el sistema de transferencias financieras. Nosotros lo modificamos debido a que se refiere a las políticas públicas y no a la política, porque nosotros tenemos ese problema con el political, que puede ser distintas connotaciones en términos del español. Entonces, por eso nosotros consideramos que una propuesta de un nombre sería el sistema de transferencias. Financial Self-Reliance es economía fiscal. En México el término autonomía fiscal es el concepto que hace referencia a lo que realmente intenta medir este indicador. Nosotros consideramos las definiciones que estaban dadas en el inglés y en la traducción que se hizo en España, y entonces de esa forma nosotros pudimos proponer estos nombres. Borrowing Autonomy, la autonomía del endeudamiento, considerando más que libertad el término de autonomía. Organizational Autonomy, autonomía de organización electoral y administrativa. Legal Protection, recursos legales de protección de autonomía. Administrative Supervision, supervisión administrativa, sí no hay mucho que hacerle. Central Regional Access, influencia en la toma de decisiones intergubernamentales. Entonces, en español, estos nombres creemos que nos dicen un poco más a la hora de presentarlos. La definición de los parámetros, consideramos que en este caso tenemos un elemento muy importante. ¿Sí? Nosotros señalábamos que, dada que el indicador, el LAI, está basado en la Carta Europea, nosotros tenemos que hacer una adaptación. Entonces, ya más particularmente, Adi va a desarrollar este punto. Sí, acerca de del LAI, cuando se construye en Europa, se construye con base en la Carta Europea de la Autonomía Local. Y aquí lo que nosotros tenemos son una consideración fundamental, una característica que, digamos, es más o menos generalizada en los gobiernos locales europeos, es que casi todos tienen más o menos el mismo nivel de prestación de servicios públicos, con los mismos mínimos de calidad, tienen un nivel profesional de sus servidores públicos, tienen un grado inferior de dependencia financiera de las transferencias de los gobiernos nacionales o centrales. Y ese es el contexto, o sea, la Carta Europea pues refleja eso y hacia cómo se han ido consolidando esos gobiernos locales, algunos tan fuertes como los de los países nórdicos, ¿no? Otros un poco más dependientes como los del Reino Unido. Sin embargo, para el caso de América Latina, consideramos que pues, tiene poco que ver la Carta Europea, ¿no? con la situación de nuestros gobiernos locales. Entonces, mientras que el LAI europeo se hizo considerando como benchmark la Carta Europea, nosotros pensamos que tendríamos que pensar en otro tipo de características para los gobiernos latinoamericanos, y eso tiene una incidencia importante en las ponderaciones que se van a utilizar, ¿no? Porque la verdad es que creo que si utilizamos los mismos parámetros que se están utilizando para el LAI europeo, pues en muchos países vamos a salir completamente en cero, ¿no? No nos van a decir nada o nos van a decir muy poco las mediciones. O sea, creo que sí es importante repensar, establecer alguna adecuación, una adaptación, más que una adopción literal de los parámetros como tal y cual están al día de hoy, ¿no? Ese es un planteamiento que nos parece fundamental. En los indicadores como los traemos ahorita, que se los vamos a presentar, están más adaptados a la realidad mexicana, pero pues sabemos que esa puede ser muy diversa de la que vamos a encontrar en otros países de la región, ¿no? Por otra parte, ahora Harumi les va a comentar acerca de las asimetrías que van a existir en el caso mexicano y que seguramente también son asimetrías además importantes para la mayor parte de los países de América Latina, ¿no? En este caso, gracias. En este caso de las asimetrías, como bien lo señaló Adi, México es una federación, por lo tanto, cada entidad federativa tiene su propia constitución. Entonces, en términos normativos y en términos de las atribuciones que tiene cada gobierno municipal, estamos considerando que existe el estándar que establece la Constitución en su artículo 115, que son las atribuciones que todos los municipios mexicanos tienen y que están relacionadas con los servicios públicos, como lo vamos a señalar más adelante.
Pero adicionalmente, cada municipio, en atención a la entidad federativa a la que corresponde, tiene nuevas atribuciones. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, que en términos de política social, en algunos estados como Jalisco, los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de participar en la evaluación de su política social, y en otras entidades no ocurre esto. Entonces nosotros, a la hora de generar el estándar de las atribuciones que deben de cumplir los municipios, nos encontramos en este problema. Porque si nosotros consideramos solamente la normatividad federal, muy poco nos va a decir de la diversidad que existe al interior del país, que es un poco lo que señalaba Adi en términos del índice de desarrollo. Nosotros podemos mirar la autonomía y sí, efectivamente, los municipios pueden cumplir con los servicios públicos, pero ¿qué pasa con más allá? Si existen otras atribuciones que ellos tienen y que son constitucionales en términos de la entidad federativa a la que pertenecen, y que nosotros tenemos que considerar este factor, que es muy importante y que en realidad nos diría mucho de la autonomía de los gobiernos locales. Ya va a seguir con la siguiente. Sí, este punto yo quisiera enfatizar el hecho de las asimetrías, porque mucho se ha hablado acerca de los agregados nacionales, sobre todo, por ejemplo, en el área de desarrollo. México tiene un índice de desarrollo humano alto, pero en realidad lo que nos ayuda para la hechura de política pública, sobre todo a nivel de los contextos locales, es saber la situación específica de los gobiernos municipales. Entonces, un índice, un LAI que nos muestre solamente lo que dice la normatividad federal, realmente nos está diciendo muy poco acerca de la situación de autonomía que realmente viven en el día a día los gobiernos locales. En función de eso también, y muy vinculado, está la importancia de las instituciones, bueno, aquí nos faltó formales e informales. Mientras que en el caso europeo, como era de esperarse, las instituciones formales, digo todos los que son de allá y los que hemos vivido en Europa, sabemos perfectamente que las instituciones formales funcionan generalmente, ¿no? En la mayoría de los casos funcionan más o menos bien y se complementan con otras instituciones informales que son importantes, pero no tanto, ¿no? La mayor influencia la tienen lo que dice el marco legal, por ejemplo. En el caso de América Latina, y esto es particularmente para el caso mexicano, lo que dice la ley es casi letra muerta, ¿no? Porque hay un montón de prácticas de instituciones informales que van a venir a violentar completamente lo que dice el entramado legal. Entonces, ahí también vemos otra crítica importante al ley europeo. O sea, para Europa está bien, pero la mayor parte de las consideraciones que hace el ley europeo la hace con base en elementos muy formales que tienen que ver con cosas jurídicas, en fin, mientras que para el caso de la realidad latinoamericana, y nosotros hablamos para el caso en específico de México, las instituciones formales son mucho más importantes y eso es una constante de los países menos desarrollados. Todas nuestras instituciones son muy débiles y las que tienen preponderancia son los arreglos que van más allá de la ley y cómo se arregla el gobernador con los presidentes municipales y en fin, ¿no? Entonces estas son 4 consideraciones que queríamos poner a su reflexión, nos parece muy importante poder discutirlas, ¿no? Después, bueno, ahora vamos a pasar ya a la tercera parte, que es los indicadores, y bueno, aquí ahora sí nada más vamos a tener 2 participaciones. Harumi empieza con un set de indicadores y yo culmino con la segunda parte. Adelante, por favor. El primer indicador que nosotros denominamos como propuesta autonomía jurídica, bueno, consiste en la medida en que el gobierno municipal puede elegir sus facultades y sus responsabilidades. Nosotros tenemos la ponderación 0,12 en términos de si solo puede seleccionar sus facultades, de qué tan amplio es el rango, que es la ponderación, y nosotros nada más como comentario, que es un poco lo que ya les señalaba, la Constitución determina ciertas responsabilidades, pero en términos estatales existen otras. Entonces, algo que es muy importante para nosotros y que tendremos que definir en este seminario es cómo tendríamos que considerar en términos de las responsabilidades para poder obtener información que nos proporcione mayor conocimiento sobre los gobiernos mexicanos. En el caso del segundo indicador,
el ámbito de intervención, nosotros consideramos algunas responsabilidades que de acuerdo a nuestra experiencia es lo que podrían cumplir los gobiernos municipales y que cumplen. Entonces, en este caso, el indicador señala la participación de los gobiernos con sus recursos propios en las siguientes áreas, lo que es infraestructura de educación básica. La educación básica está descentralizada y entonces nosotros, bueno, sí, por decirlo, nosotros solamente estamos considerando la parte de la infraestructura. En este indicador, salud, política social, urbanismo relacionado con la planeación y con el catastro, transporte, los servicios públicos, agua potable, alcantarillado, residuos, panteones, rastros, mercados, vialidades y alumbrado público. Y separamos también la función de seguridad pública, tanto la policía como el tránsito. La ponderación 0, sin participación, 0.5 parcial, una responsabilidad total. En este indicador consideramos las áreas de intervención que en muchas ocasiones los gobiernos municipales en atención a las demandas ciudadanas intervienen, no necesariamente en términos de la Constitución. Entonces, los gobiernos municipales están respondiendo todo el tiempo a las necesidades de la población, cuando no necesariamente esté en las constituciones. En el término del indicador de incidencia efectiva, nosotros, si bien señalamos en el anterior, participan en estas actividades, en este indicador lo que estamos señalando es, ¿esa participación realmente tiene una incidencia? Y eso es lo que estamos considerando exactamente en las mismas áreas con una ponderación similar. Y bueno, en estos dos casos, como comentarios, pues la diversidad de este indicador atenderá a las características de cada gobierno municipal. Y bueno, ya viene la tanda de los indicadores financieros. Sí, el primero que es, originalmente se denomina Fiscal Autonomy. Nosotros, como comentaba Harumi, en México, por autonomía fiscal, más bien entendemos, desde hace ya muchos años se maneja, está más cercano al término de Financial Self-Reliance, ¿no? Nosotros aquí nos pareció más adecuado llamarlo de diseño tributario porque tiene que ver precisamente con la capacidad de diseñar, ¿no? y tener capacidad de decisión en la definición de sus gravámenes. Consideramos que aquí debe haber por lo menos dos indicadores, que se tendría que descomponer en dos indicadores porque son dos facultades distintas. Una es la de definir los gravámenes, o sea, todo lo que tiene que ver con la definición de tasas, cuotas y tarifas de sus ingresos propios, que en el caso mexicano son esencialmente el impuesto predial y los derechos por la prestación de servicios públicos. Y por otra parte, otro indicador o subindicador, como le queramos poner, que tiene que ver con la gestión del impuesto, es decir, quién realiza las actividades de cobranza, fiscalización y sanción. O sea, son dos cosas separadas y encontramos situaciones diversas, al menos para el caso mexicano. En general, lo que nos señala la regulación constitucional es que los gobiernos mexicanos no tienen la facultad de definir las tasas, cuotas y tarifas, no pueden definir sus gravámenes. La Constitución les otorga la explotación de los impuestos inmobiliarios y los de los derechos de servicios públicos, pero quienes definen esos gravámenes es el gobierno estatal a través del Congreso. Entonces, lo más reciente que lograron los municipios después de un cabildeo y mucho quejarse fue básicamente una cosa como que es como una cosa más política que otra que una solución realmente para fortalecer la autonomía fiscal de los gobiernos municipales. Lo que lograron es que se les diera la facultad, una facultad o el derecho de emitir una opinión ante los congresos estatales, pero esa opinión no es vinculante. Entonces, en la mayor parte de los casos, los municipios pueden ir a opinar cuánto debería modificarse de sus tasas, cuotas y tarifas, pero en realidad los congresos estatales finalmente terminan decidiendo lo que mejor les parece. Tenemos solamente un caso en el país en donde todos los 125 municipios de una entidad se han unido en un organismo de coordinación intergubernamental fiscal
y juntos entregan una propuesta ante el Congreso del Estado y esa propuesta realmente sí recibe atención, ¿no? Claro, ya está muy, digamos, muy negociada cuando llega al Congreso, pero digamos que ese es el caso más avanzado. Y por otra parte, lo queremos dividir de la parte administrativa, de la parte de gestión de los gravámenes, porque en el contexto de estos procesos de recentralización de los que hablaba precisamente Carmen, a partir del gobierno de Peña Nieto, de la actual administración federal, ha iniciado un proceso muy claro de recentralización y desde hace 4 años se están ofreciendo estímulos fiscales para que los gobiernos municipales cedan a los gobiernos estatales la gestión de su impuesto predial y su derecho del cobro de agua potable, que son de los 2 ingresos más importantes para pues, cualquiera de los municipios mexicanos, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto por eso nosotros pensamos que debe dividirse en 2. Después, el sistema de transferencias, el Financial Transfer System, también pensamos que debe subdividirse en 2 indicadores o 2 subindicadores. Por un lado, ¿cuál es el nivel de dependencia vertical? Es decir, el nivel de dependencia de transferencia, ya sea etiquetada o no, no importa. ¿En qué proporción los municipios dependen de las transferencias? Que en el caso mexicano, los municipios dependen como promedio en los últimos 5 años, en un cálculo que hizo una de nuestras colegas, están dependiendo más del 70% para el total de sus ingresos. Por supuesto, si ustedes van entre el municipio menor índice de desarrollo humano tiene, seguramente anda como en el 90, 95, 100% de dependencia. Y tenemos municipios muy ricos, como por ejemplo todos los que integran la zona metropolitana de Guadalajara, que generan el 50% de su ingreso total a través de su ingreso propio, ¿no? Son situaciones muy diferenciadas. Entonces, primero tendríamos que ver el nivel de desequilibrio vertical que existe, no solamente en términos de transferencia, y ya después podríamos considerar las etiquetadas dentro del total de transferencias que se reciben. En el caso mexicano, bueno, ya hablé de la primera, hay una alta dependencia, y las transferencias etiquetadas pues representan aproximadamente la mitad del total de las transferencias federales que reciben los ayuntamientos. Aquí la cuestión es que por la forma en la que están diseñadas, la mitad de las transferencias federales no están etiquetadas, los municipios las pueden utilizar como quieran, no tienen ninguna restricción, pero esto ha generado todos los problemas que la literatura en descentralización fiscal tiene claramente tipificados, como pérdida de esfuerzo fiscal, el flypaper effect, ¿no? Que quiere decir que entre más reciben por otras vías, más gastan, ¿no? Que se gastarían menos si ellos tuvieran que recaudarlo. Y por otro lado, la calidad del gasto es muy mala. La mayor parte de esos recursos se van a lo que nosotros llamamos gasto corriente o administrativo, y la mayor parte de ese concepto está integrado por los sueldos y salarios de la alta burocracia municipal. Si nosotros vamos a ver las cifras del perfil de los funcionarios municipales, de la alta burocracia municipal, vamos a ver que no corresponde con esos salarios. O sea, son gente que gana 8,000, 10,000 dólares mensuales, y que muchos de ellos a duras penas tienen hecha un primer grado, y eso en el mejor de los casos, ¿no? En muchas ocasiones ni siquiera tienen un nivel universitario. Entonces ahí también creo que es otra consideración que me parece importante para el caso latinoamericano, que dado el defectuoso diseño de nuestros procesos de descentralización, necesitamos ser un poco más intrusivos en el sentido de ir regulando este tipo de cosas, porque si no se generan estos comportamientos económicos perversos, ¿no? Después, para el de autonomía, lo que nosotros entendemos como autonomía fiscal, que es el Financial Self-Reliance, pues aquí nosotros, pues sí, es un solo indicador y le otorgamos pues de 0 a 3, ¿no? En el caso de los municipios, esto es completamente acorde con lo que está en el índice. En el caso de los municipios mexicanos, nosotros estaríamos en el 1, si tomamos la media nacional, ¿no? Porque los municipios andan más o menos en el 20% de generación de ingreso total a través de explotación de ingreso propio, ¿no? Y de ahí se mueven.
perdón, la autonomía de endeudamiento, como ustedes saben, y bueno, eso me parece muy interesante encontrarlo en el AI europeo, es el área en donde encontraron menor nivel de autonomía, y creo que todos los países reaccionaron de la misma forma a la crisis de 2008, ¿no? La literatura también en descentralización fiscal tiene muy tipificada el llamado efecto crisis, ¿no? Que cuando hay una crisis financiera, económica o política, el gobierno central tiende a recoger de nuevo facultades, etcétera, para poder manejar y moverse en estas situaciones de desequilibrio, ¿no? Para poder manejar políticas macroeconómicas pues más adecuadas, ¿no? Contracíclicas. Entonces, en el caso mexicano, nosotros de origen desde hace ya muchas décadas teníamos lo que la literatura en descentralización fiscal conoce como controles presupuestarios fuertes. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente los gobiernos municipales tienen muchas limitaciones constitucionales. Solamente no pueden pedir dinero en moneda extranjera, solamente en instituciones nacionales y en pesos mexicanos. La deuda solamente se debe dedicar a inversión, ya sea social o económica. Y aquí viene una primera contradicción en términos de lo que dice la ley, de lo que realmente se hace. Después de la crisis del 2008, 2007, 2008, muchos gobiernos municipales, o bueno, algunos gobiernos municipales empezaron a endeudarse en muy alto nivel, y cuando se hizo la cuenta del dinero que se había pedido y lo que se había invertido, no daba, o sea, nos faltaba dinero. ¿Eso qué significó? Que mucho de ese dinero se fue a gasto administrativo. ¿Por qué? Porque las constituciones estatales dejan unos espacios muy amplios jurídicos para que en algunos casos, hasta hace no mucho tiempo, ahorita acababa de ver, es muy reciente esa reforma, había constituciones estatales, leyes de deuda pública estatal que permitían el endeudamiento para gasto corriente, ¿no? Entonces, es contraviniendo completamente lo que dice la Constitución federal. Entonces, insisto de nuevo, pues lo que dice la Constitución es una cosa y lo que después hace cada gobierno estatal es completamente otra. Entonces, bueno, los municipios al día de hoy legalmente sí tienen restricciones. Una cosa importante es señalar que del 100% de la deuda de los gobiernos subnacionales en México, el 90% de la deuda pública la concentran los gobiernos estatales, es decir, nuestro nivel intermedio de gobierno. Y me parece un punto importante porque han sido los más beneficiados del proceso de descentralización fiscal. El proceso de descentralización mexicano ha privilegiado el lado del gasto, y los que más dinero y fondos están recibiendo desde hace ya casi 20 años son los gobiernos estatales, y sin embargo son el ámbito de gobierno subnacional que más endeudado está. Los gobiernos municipales solamente, su deuda solamente representa el 10% de la deuda subnacional, y está muy concentrado. La mitad de ese dinero la deben 20 municipios, y son los municipios más ricos del país, ¿no? Son tipo Guadalajara, todo el Zapopan, todo el área, zonas metropolitanas gigantescas que tendríamos que manejar y analizar, que no se ha hecho, por cierto, estudios realmente más específicos y más cuidadosos de deuda para saber qué uso y en qué condiciones se está gestionando ese capital, ¿no? Luego tenemos, pasamos lo financiero, y ahora vamos al Organizational Autonomy, que nosotros lo pusimos como autonomía de organización electoral y administrativa, y aquí consideramos que debe haber tres indicadores o subindicadores. Para el caso mexicano les explicamos por qué. Porque uno tiene que ver con lo que nosotros vamos a hablar, nosotros le denominamos más cosas de gestión, que es, por ejemplo, el diseño de su estructura orgánica, ¿no? O sea, cuántas direcciones hay, áreas. Es muy diverso, hay una completa libertad. Los municipios pueden determinar cuál es su estructura institucional, digamos, lo cual se ha convertido en un problema, porque les podemos decir que, de acuerdo con los datos más recientes que tenemos, que son de 2015, por ejemplo, más de la mitad de los ayuntamientos del país no tienen un área de planeación.
que es alarmantísimo, ¿no? Y cómo esos planes de desarrollo municipal, quién los hace, cómo les dan seguimiento, cómo les hacen la evaluación de política pública, quién alimenta la toma de decisiones, en fin, ¿no? Pero bueno, en ese sentido hay una amplia libertad. Después, en relación, ellos, por supuesto, junto con esta libertad, pueden contratar libremente a sus servidores públicos. No tenemos, ese es otro problema de los gobiernos locales, del que mañana hablaré un poco más, no tenemos servicios